Bo día, buenos días a todas y todos. Voy a intentar ser muy breve. La verdad es que en su momento, pues cuando Oriol me lo propuso, yo tengo que decir que lo primero, me alegré de que, evidentemente, pues finalmente la consellera fuera la encargada de hacer la apertura. Yo sé que tenía bastante interés en participar en una de las jornadas que organiza Cluergal y por fin se consiguió que estuviera con vosotros, ¿no? Cuando lo hablé con él, le dije que podía hacer una pequeña ponencia de 15 minutos. Me puso a hacer la presentación y la verdad es que tendría para estar hablando aquí una hora bien a gusto. Lo que pasa es que, vamos a intentar ser cortos porque ya sé que vamos con un poquito de retraso, luego tenemos el café y al final, pues lo que os voy a decir yo creo que todos lo conocéis, pero a veces yo creo que hay que incidir en mensajes claves y que conozca toda la sociedad, porque yo creo que, pues por desgracia, en ocasiones se están lanzando una serie de mensajes que no se corresponden con la realidad. El objetivo de esta presentación está todo un poco relacionado con el balance energético que hacemos siempre desde el INEGA, de la Agencia del Instituto Energético de Galicia, y lo vinculamos un poco tanto a la situación energética que hay en Galicia, la situación actual y la importancia que esta tiene dentro del ámbito de la energía eólica, ¿no? No sé por qué no va ahora. Bueno, un poco de antecedentes, yo creo que lo sabemos todos, ¿no? Un poco desde la segunda mitad del siglo pasado ha empezado a germinar, ¿no?, una mayor concienciación por esa necesidad de conservar y mantener el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y procurar lo que es la eliminación del empleo de los combustibles fósiles. Sobre todo, es cierto que desde la segunda mitad de la década pasada ha habido numerosos acuerdos internacionales. Podemos hablar que si el Acuerdo de París, que si el Plan REPowerEU, con carácter previo el European Green Deal, etcétera, etcétera. Y al final, pues todos los Estados miembros sabéis que forman parte de la Unión Europea han tenido que elaborar sus planes, programas, estrategias. En el caso del Estado español, como bien sabéis, pues se ha elaborado el famoso PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y que se configura como una herramienta de planificación estratégica nacional y que establece una serie de objetivos intermedios que tenemos que conseguir para el año 2030. Incluso algunos gobiernos regionales hemos desarrollado una estrategia y así, como bien sabéis, también nosotros contamos con nuestra Agenda Energética de Galicia 2030. En esta diapositiva podéis ver un poco el resumen de los objetivos que se han fijado. En el año 2021, fue en marzo, por acuerdo del Consejo de Ministros del año 2021, cuando se aprobó el PNIEC, y luego el verano pasado pues se ha visto que los objetivos quizás no eran todo lo ambiciosos que deberían, y ha salido un borrador que está en proceso de revisión y que, por lo que nos han dicho desde el Ministerio, esperan tenerlo aprobado a lo largo de este verano. Se han incrementado los objetivos. Nosotros ya en la Agenda Energética de Galicia los fijábamos, éramos un poquito más ambiciosos. ¿Por qué? Pues porque al final, ya en el año 2020, si os podéis fijar, aquí están los datos de 2022, salvo para la parte del porcentaje de renovables en la generación eléctrica, que ya tenemos datos provisionales del año 2023, pues porque, por desgracia, siempre estos datos tenemos cierto decalaje a la hora de obtenerlos, e incluso, la reducción de emisiones también tenemos los del año 2021, ahí aún no tenemos los del año 2022. Pero aunque aquí aparezcan los del 2022, lo que os quería decir es que ya en el año 2020 cumplíamos los objetivos que se marcaban en España en el PNIEC, en el documento que se aprobó en el año 2021. Es cierto que los del año 2023, los del borrador, aún no los cumplimos y tenemos que seguir avanzando en esa línea. Es cierto que lo único que no cumplíamos era la mejora de la eficiencia energética en la energía final. ¿Cuál es la situación energética que tenemos actualmente en Galicia? Bueno, pues nosotros lo que tenemos es que en Galicia hemos gestionado 11.411 kilotoneladas equivalentes de petróleo durante el año 2022, que supone casi el 10% de lo que se gestionó a nivel estatal, un 9,54%. Y si podéis ver en estos datos, de esta energía primaria total, de estos 11.411, un 79%, 9.021, corresponde a energía importada, mientras que el resto, el 21%, son productos energéticos autóctonos. Y si os dais cuenta, si analizáis esta tabla,
podéis ver que la energía primaria renovable es fundamentalmente autóctona. Pero por desgracia, siempre hablamos de que aquí exportamos electricidad, bueno, y eso hay que tenerlo, hay que cogerlo con pinzas, porque yo sé que estamos en un proceso de transición energética, estamos tendiendo hacia una electrificación de la economía, pero por desgracia hay sectores que son difícilmente electrificables. Siempre defendemos una neutralidad tecnológica. Está claro que el transporte marítimo, el transporte aéreo va a ser difícilmente electrificable y por lo tanto necesitamos otras fuentes de energía. Por desgracia, sobre todo en un sector tan importante como es el del transporte, por mucho que sí que apostamos desde luego por el vehículo eléctrico, necesitamos una serie de combustibles para los cuales Galicia no dispone de ellos y por lo tanto teníamos que importarlos. No obstante, también es cierto que estamos acostumbrados a trabajar con mala materia prima. Veis en estas dos gráficas, si os fijáis en la de arriba aparece la energía producida en las centrales termoeléctricas de Galicia y abajo las toneladas importadas. Si os dais cuenta, las toneladas utilizadas. En rojo viene la del carbón gallego, mientras que en azul la del carbón importado. Si comparáis una con la otra, la conclusión es muy clara. El carbón gallego que utilizamos aquí en nuestras centrales era bastante malo. ¿Qué nos ha obligado a ello? Pues nos obligó a hacer uso de otras fuentes de energía primaria. Y esta necesidad es precisamente la que se plasma en la generación de electricidad. Como bien sabéis, somos una potencia en temas de viento, agua, incluso biomasa a nivel térmico, y entonces en la parte de generación de electricidad, todo lo que queda un poco fuera de lo que es esos otros combustibles necesarios en el actual mix energético, ahí sí que tenemos un importante potencial en materia de energías renovables. Y de hecho, ahí podéis ver como por ejemplo en el año 2022, estos sí que son los datos de 2022, los de 2023, este 65,4, decimos que has superado el 75%, esas 3/4 partes, veis que la generación de electricidad, desde luego, en gran medida es a partir de fuentes renovables. En cualquier caso, tenemos un problema. Las renovables, en nuestro caso, dependen fundamentalmente de la pluviosidad y el viento. Y, de hecho, hay una cosa muy importante. Si os fijáis, al final, a mayor presencia de renovables, menor empleo de fuentes fósiles. Por desgracia, a día de hoy, los combustibles fósiles se utilizan en muchos casos como una tecnología de respaldo. Venimos justo de esta semana, no sé si lo sabéis, pero de que creo que fue hace 2 días, salió la noticia de que casi se produce un apagón masivo y eso obedece a que, por mucho que apostamos por las renovables, son difícilmente gestionables en tanto no se desarrollan esas tecnologías de respaldo. Desde luego, pues podéis ver aquí cómo la generación hidroeléctrica varía en función de la pluviosidad, pero en cierto modo en Galicia tenemos una constancia bastante significativa y también aquí las columnas verdes serían la evolución de la potencia de generación eléctrica instalada por parte de la energía eólica. Sabéis que desde principios de este siglo se ha producido una evolución muy significativa, sobre todo hasta el año 2008 y por la entrada en operación de nuevos parques, y a partir de ahí pues se ha estancado quizás por una serie de condicionantes que no vienen al caso y varía en función sobre todo de las condiciones meteorológicas. Y aquí podréis ver también incluso la evolución de la potencia de generación térmica instalada, donde desde luego la parte de la biomasa supone una porción muy significativa. En cualquier caso, aquí también son gráficas también relativas a la generación de energía eléctrica. Veis que la hidráulica siempre tiene una constante, la eólica tiene una previsión de incremento a lo largo de esta década y tenemos que seguir trabajando por ello. Se comentaba antes que pues en el PENIEC se está avanzando bastante en la instalación de nueva generación, pero por desgracia quizás la demanda no está acompañando. Sobre eso iremos posteriormente. Al final, lo único que sí que quería comentaros con estas diapositivas, lo comentó la consellera en su intervención inicial,
es que en Galicia tenemos una dependencia energética del exterior muy significativa. Al final, la dependencia energética no es solo generación de energía eléctrica. La dependencia energética tiene que tener en cuenta la energía primaria importada, la energía eléctrica importada, pero también, por supuesto, la energía primaria autóctona. Y si hacemos ese balance, está claro que en la parte de generación eléctrica sí estamos apostando claramente por las renovables, pero necesitamos de otras tecnologías y, por desgracia, tenemos que estar importando otras energías primarias para hacer frente a las necesidades que actualmente tenemos. Este valor del 65,4% es varios puntos porcentuales por debajo de la media nacional, pero desde luego no estaríamos cumpliendo el objetivo que se marca para finales de esta década. ¿Cuál es la problemática en la industria que tenemos actualmente? Bueno, lo que decía, está claro que íntimamente relacionado con el consumo también estarían las necesidades energéticas industriales de los próximos años. La mejora de la eficiencia energética, desde luego que va a jugar un papel fundamental. De hecho, tal y como pudisteis ver en la gráfica con esos porcentajes entre las estrategias estatales y la autonómica, incluso los valores que se fijaban en la directiva europea, tenemos que conseguir, según el borrador del PNIEC del año pasado, un objetivo de mejora de la eficiencia energética de un 44%. Sin embargo, eso no exime de una evolución también en los consumos y demandas energéticas. De hecho, como sabéis, en diciembre del año 2023 se presentó un borrador de las modificaciones de aspectos puntuales a la planificación de la red de transporte 2021-2026. Hicimos un análisis desde la Subdirección de Energía de cuáles eran los proyectos industriales que necesitaban una conexión, una garantía de suministro eléctrico a corto plazo. En ese análisis, y no estoy hablando de ese informe que yo creo que muy bien elaboró la EGA en su momento, sino fue un análisis interno de la Xunta de proyectos que, como digo, necesitaban un horizonte claro, una conexión, una garantía de suministro eléctrico en los próximos años. Identificamos en total una demanda conjunta de 1.280 megavatios, solo en primeras fases. ¿Y qué es lo que ocurre? Vale, dicen, bueno, 1.280 megavatios, nosotros tenemos 3.905,68, creo que son los datos de los 188 parques instalados. No está tan mal, al final pues ya tenemos bastante potencia eólica instalada que puede dar solución a eso. Bueno, eso no es así, porque al final, y todos lo sabéis perfectamente, no es lo mismo 1.400 megavatios de la central térmica de As Pontes, que está funcionando 24 horas al día, que las horas equivalentes que puede funcionar un parque eólico, por ya no hablar de la fotovoltaica, o bueno, pues sí, está claro que la eólica marina va a tener unas horas de funcionamiento muy superiores, pero desde luego está claro que no siempre llueve, no siempre hay viento, no siempre hay sol. E incluso en todo este contexto hay que tener en cuenta que muchos de estos proyectos estamos hablando de proyectos de hidrógeno. Y ahí, como bien sabéis, está el tema del acto delegado que tengo aquí apuntado, pues bueno, viene recogido en la Directiva 2018/2001 y sabéis que se establece una correlación horaria a partir de un determinado año que podemos decir que aproximadamente por cada megavatio de demanda que requiere un electrolizador para hidrógeno se van a necesitar instalar, dependiendo de la tecnología, entre 6 y 13 megavatios de generación renovable. Con lo cual, bueno, hacemos las cuentas y os podéis imaginar todo lo que necesitamos ahora mismo de potencia renovable para dar respuesta a los proyectos de hidrógeno que se están proyectando. Proyectos de hidrógeno y proyectos derivados. Ya sabéis, SAF, e-fuels, etcétera, etcétera, metanol. En cualquier caso, una cuestión fundamental es que estos proyectos necesitan una garantía de conexión de una manera inmediata y, además, en muchos casos, estos proyectos de hidrógeno verde no nos vale la energía verde que actualmente se está generando, sino que necesitamos nueva energía para que se pueda considerar ese hidrógeno verde. El problema ya no es solo esos nuevos proyectos industriales, que ya digo, en solo estos 1.280 megavatios se hizo un análisis de proyectos, y esto yo siento decirlo, soy muy claro, no simples PPTs, proyectos trabajados, que en muchos casos tienen una declaración de proyecto estratégico por parte de nuestro gobierno regional, igual que otras comunidades autónomas tienen una figura análoga, y está claro que necesitamos una nueva potencia. Pero no nos podemos olvidar de la industria ya existente. Y la realidad es que aquí en Galicia tenemos muchas industrias electrointensivas, incluso hiperelectrointensivas, y que desde luego están en un importante riesgo de deslocalización si no pueden optar a una energía verde renovable.
De hecho, ahí sabéis que nosotros hemos promovido los contratos PPAs, contratos de compraventa de energía a largo plazo. Aparte, yo veo aquí veo claras las sinergias. No solo la industria necesita PPAs, sino también los propios promotores los necesitáis a efectos de financiación. Entonces, creo que las modificaciones legislativas que en su momento se hicieron, pues bueno, ya sabéis, el garantizar en su momento la declaración de iniciativa empresarial prioritaria, incluso la posibilidad de excepcionar parques fuera de ADE, vinculándolos a través de PPAs, fueron, yo creo que, bien recibidas por el sector. Si ya hablamos de problemática, no solo hay una problemática dentro de la industria, que desde luego tiene que generar riqueza, sino también dentro del propio sector eólico. Aquí sí que me voy a basar en determinados datos de la Asociación Eólica Española. Sabéis que, bueno, incluso con los incrementos de precios últimamente, cada megavatio instalado de generación pues requiere una inversión aproximada de 1,2 millones y entonces pues las cuentas son claras. Aquí tenéis reflejados los datos de los parques que autorizamos a raíz de abril de 2023. Bueno, el Real Decreto Ley 23/2020 estableció una serie de hitos administrativos y, como todos los promotores conocéis bien, el 25 de enero del año pasado, los parques, en función de cuándo habían obtenido su permiso de acceso y conexión, tenían que obtener una DIA favorable. Posteriormente, 3 meses después, tenían que obtener una autorización administrativa de construcción y otros 3 meses después, una autorización administrativa previa y otros 3 meses después una autorización administrativa de construcción. Curiosamente, cuando el Estado vio que no podía cumplir con su autorización administrativa de construcción, empezó a ampliar plazos y total que 15 meses después aún no tenemos autorizaciones administrativas de construcción aquí de parques en Galicia. Pero bueno, nosotros ya autorizamos. Y los datos gordos son 1.960 megavatios, a los cuales también, ojo, en ese momento se cayeron muchos megavatios, tanto por días desfavorables como parques que sí que fueron informados favorablemente, pero que perdieron aerogeneradores por diversos condicionantes ambientales o técnicos. Las cuentas, muy fáciles. Al final, de esos 1.960 megavatios, estamos perdiendo una inversión superior a 2.350 millones. Y en empleo también estamos perdiendo unas oportunidades muy significativas si no avanzamos en la construcción de estos proyectos que ya están autorizados. Veis ahí 1.830 empleos solo en Galicia. Y a todo esto habría que añadir todo lo que es la fiscalidad. 90 millones de euros en el impuesto de construcciones, instalaciones y obra, 5 millones en el impuesto de actividades económicas, 10 millones anuales en rentas para los propietarios de terrenos, una generación eléctrica de 6.500 gigavatios hora anuales e incluso evitar la emisión de gases CO2 a la atmósfera. Porque yo creo que hay un mensaje muy importante y lo veremos luego en las conclusiones. Por cada megavatio hora que se genera de energías renovables es un megavatio hora que no se genera en combustibles fósiles. Y por supuesto el canon eólico, que ya no estaba en 2009 aquí, pero yo sé que fue muy criticado, pero ojo, desde el año 2010 casi 320 millones de euros que han permitido recaudar y que en muchos casos han repercutido en los concellos. Además, ya casi para terminar, es cierto que las renovables tienen un impacto muy significativo en el precio energético. Sabéis, bueno, no voy a decir nada que no conozcáis, es un sistema marginalista en el cual el que está implantado ahora mismo y, resumiendo, se paga a cada hora la tecnología más cara que necesita entrar para dar respuesta a la demanda en cada momento, ¿no? ¿Qué es lo que le ocurre? Los proyectos de energías renovables, incluso los proyectos de las centrales nucleares, requieren una inversión muy elevada inicialmente, pero luego los costes de operación y mantenimiento, los gastos son mucho menores. Por lo tanto, a la hora de hacer esa oferta y esa casación entre demanda y consumo, entre oferta y demanda, lo que está claro es que cuando entran las renovables el precio cae. Por desgracia, pues sabéis que con el tema de la guerra en Ucrania y demás, se ha producido en su momento se produjo un incremento muy significativo del precio del gas y desde el momento en el que entraba el gas se alcanzaban valores muy elevados. De hecho, tengo yo aquí apuntado que
el 5 de enero de 2021 se superaron por primera vez desde 2002 los 100 euros megavatio hora. Sin embargo, desde ese verano pues, hubo una tendencia alcista, se superaron en octubre de 2021 los 200 euros megavatio hora y en diciembre de ese mismo año, por primera vez en la historia, los 300 euros megavatio hora. Incluso el precio más caro registrado en la historia del mercado eléctrico español, lo veis ahí, que es el del 8 de marzo de 2022, con un precio medio de 545 euros el megavatio hora y con picos superiores a los 700 euros el megavatio hora. Ahí, creedme que no estaba entrando gran parte de renovable. Miento, no lo dije bien. Estaba entrando toda la renovable, pero no era suficiente para dar respuesta a la demanda, al consumo que había en ese momento. Y aquí podéis ver, incluso en los últimos años, el precio mínimo, medio y máximo de la tasación del mercado diario en España desde el año 2007 hasta el año 2022. En cualquier caso, creo que la conclusión es clara. Las renovables ayudan a combatir los incrementos del precio de la luz. Y ya, para finalizar, bueno, los proyectos de energías renovables son esenciales para cumplir los objetivos de descarbonización fijados en todas las estrategias europeas, estatales y regionales. Lo que decía antes, al final, por cada megavatio hora que se consume de energía renovable, estamos evitando el consumo de combustibles fósiles. Es necesario que sigamos desarrollando estos proyectos energéticos para reducir esa dependencia energética exterior del 66,4%. Los 43 proyectos que tuvieron una vía negativa son el resultado de un procedimiento de evaluación ambiental estricto. El mayor, intentamos siempre una seguridad jurídica tanto para el promotor como para el ciudadano. Al final la administración se debe al administrado y tiene que garantizar certezas tanto para vosotros, para los promotores, como para los ciudadanos, que también tienen derecho a saber que si un proyecto tiene una vía desfavorable, el proyecto está muerto y no se va a poder desarrollar. Las futuras, es cierto, ahora mismo no tenemos una demanda y eso nos está permitiendo que haya precios bajos de la electricidad porque no tienen por qué entrar tecnologías como el gas en el sistema marginalista, pero lo que nos viene ahora a futuro va a requerir de nueva potencia de energía renovable. La paralización del sector, desde luego, está suponiendo un problema para los proyectos industriales, que ya digo, en ese análisis que os decíamos antes, de esos 1.280 megavatios, ya solo en primera fase, en los próximos años, son proyectos muy trabajados, altamente intensivos en empleo y que necesitan de estos proyectos de energía verde. En el caso ya solo de esos 75 parques autorizados, estamos hablando de una inversión superior a los 2.350 millones de euros. Ojo, desde entonces, desde abril de 2023, está aquí la subdirectora de Energía, os puedo asegurar que seguimos sacando autorizaciones. Hay esa potencia de 1.960 megavatios, es mayor, pero es cierto que viene ya de una manera mucho más gradual y, desde luego, creo que si hay una cosa que ha quedado claro es que las renovables en el actual sistema marginalista favorecen los precios y, desde luego, es esencial que contemos con energía verde, ya no solo para la industria gallega, sino también para las familias. Desde el momento en que entra mucha renovable, todos, ya no solo la industria, tenemos que tener esa conciencia de que las familias de gallegos y gallegas vamos a tener un precio en la factura de la luz mucho más barata. Sé que fueron muchas diapositivas, muy rápido, pero bueno, espero que por lo menos los mensajes quedaran claros. Yo sé que todos los conocéis, no he aquí descubierto la pólvora, pero bueno, nada, daros las gracias, dar las gracias a la organización y nada, cualquier cosa que queráis ya sabéis que contáis con nuestra dirección general para lo que os podamos ayudar. Gracias.